música, imágenes y el fanfic no son de mi propiedad, son de su debido creador, escrito por Ide Shinyama. Capítulo 2. Tratando de hacer frente, Issei Oudou caminaba hacia la escuela, cansado y deprimido. Sin embargo, se las arregló para reunir la voluntad de levantarse e ir a la escuela. No había podido dormir lo suficiente por la noche debido a los trágicos eventos que sucedieron anoche. Además de eso, hace apenas una hora la policía llegó a su puerta para informarle de la muerte de sus padres. Issei hizo todo lo posible para actuar todo sorprendido, a pesar de que ya lo sabía. Logró convencerlos de que fue al teatro con sus padres, pero se fue a casa antes de que ocurriera el asesinato. Tenía miedo de que, si la policía descubría la verdad sobre la mano de Issei en la muerte del criminal, podría terminar en la cárcel de por vida. Estuvo nervioso durante toda la prueba. Afortunadamente, la policía compró su historia. Le dijeron la dirección de la morgue a donde fueron llevados y dejados sus cuerpos. Issei se sintió aliviado, pero la amarga realidad permaneció. Sus padres se habían ido para nunca volver. Issei comenzó a derramar lágrimas nuevamente. Extrañaba a su mamá y a su papá. Su amor y cuidado que él había dado por sentado también se habían ido. Incluso extrañaba su amor por la ópera, aunque Issei todavía la odiaba. Se secó las lágrimas, llorar no las traería de vuelta. Por ahora, tenía que preocuparse por cómo mantener la fachada de normalidad. No tenía ganas de parlotear sobre la muerte de sus padres y convertirlo en objeto de chismes y lástima. Quería vivir una vida normal. Aunque hablando de normalidad, definitivamente no iba a ser así, especialmente con el Boosted Gear en su brazo. Issei miró su brazo izquierdo donde había estado el Boosted Gear. ¿Cómo te fue de nuevo? Tenía que descartarlo mentalmente para hacerlo desaparecer. ¿Y si lo invocara mentalmente? Issei lo intentó y efectivamente. Potenciador de dragón. El engranaje reforzado reapareció en su brazo como la última vez. Issei lo miró y recordó al dragón Drake, el emperador dragón galés. La mente de Issei volvió a cuando Drake todavía estaba hablando mientras dormía. Escena retrospectiva. Escucha niño, hace miles de años yo era un dragón, como el que escuchas en las historias, deambulando libremente para hacer lo que quisiera. También luché y maté a muchos enemigos, quemando a muchos con mi fuego que ardería tanto tiempo hasta que no quedarán más que cenizas. Pero luego luché contra alguien a quien mis fuegos no pudieron incinerar. Drake el dragón explicó. ¿En serio quién? Issei preguntó. Mi rival, el blanco. Su nombre es Albion, un dragón que podría usar veneno. Similar a mí, sus poderes también podrían destruir a cualquier enemigo que viniera contra él hasta que me conoció, es decir, Drake se rió entre dientes. Y así, luchamos, dejando a un lado nuestras armas naturales y nos atacamos usando nuestras garras, escamas y armaduras. Incluso desarrollamos nuestras habilidades al máximo, creando nuevas técnicas. La capacidad de aumentar mi fuerza fue una de ellas. Aumenta la fuerza, murmuró Issei. Pero entonces se le vino una bombilla a la cabeza. Por supuesto, eso es lo que usé contra ese criminal. Exactamente. Aunque las habilidades a un lado por ahora. Te enseñaré más sobre ellos más tarde. El dragón continuó. Como estaba diciendo, Albion y yo peleamos con todo lo que teníamos. Luchamos durante miles de años, hasta que te mató, ¿eh? Issei interrumpió. No, hasta que las tres facciones decidieron intervenir y matarnos y colocarnos en esos engranajes sagrados. Drake gruñó. Desde entonces, nos vimos obligados a pelear entre nosotros usando a nuestros anfitriones como un medio para pelear entre nosotros. Sin embargo, no es algo completamente malo, ya que he podido conocer a tanta gente que nunca habría conocido de otra manera. Explicó. Issei lo miró preocupado y sorprendido. Entonces, tendría que luchar contra la hueste del blanco, quien quiera que sea. Esto no iba a ser fácil. Después de todo, todavía necesitaba pensar en su propio futuro ahora que sus padres habían muerto. Él no quería pelear. El dragón carmesí notó su expresión. Socio, no te preocupes. No creo que el blanco quiera pelear contigo tan débil como eres. Pero es mejor que tengas cuidado porque, tarde o temprano, enemigos de todo tipo se reunirán para luchar contra ti. ¿Qué? ¿Por qué querrían pelear conmigo? Por mí.
Y además, habiendo matado a su primer oponente, la gente definitivamente vendrá a vengarlo. Issei se puso nervioso. Esas no eran buenas noticias. Además de eso, las tres facciones definitivamente se enterarán de mi reaparición eventualmente, por lo que vendrán a buscarte. Pero espera, Drake. Issei dijo. ¿Qué pasa si decido pasar desapercibido y no meterme en problemas? Ciertamente, entonces podemos evitar tener que pelear. Pero Drake negó con la cabeza. Desafortunadamente, te encontrarán, de una forma u otra. Hay seres entre las tres facciones que pueden sentir Sacred Gears como los míos en otros humanos. Mencionaste tres facciones, dijo Issei. ¿Cuáles son las tres facciones? Las tres facciones son seres que quizás también hayas escuchado. Los ángeles caídos y los demonios suenan como una campana. Drake preguntó, los ojos de Issei se agrandaron. Espera un momento, ¿también existen? Preguntó Issei sorprendido. Oh, sí, al igual que los dioses y los yokai y muchas otras criaturas que ustedes, los humanos, consideran míticas. Aunque por ahora, centrémonos en los ángeles caídos y los demonios. Al igual que Albion y yo, también han luchado durante miles de años. Aunque en las últimas décadas, parece haber un alto el fuego incómodo entre ellos. Sin embargo, tenga cuidado cuando vaya a cualquier parte. Cualquiera de las facciones podría estar aquí en esta ciudad. Demonios, ángeles caídos y ángeles en Quo. Issei preguntó. Sí, y cualquiera de ellos podría matarte o reclutarte. Issei tragó saliva. Definitivamente no es bueno. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo quedarme sentada en casa todo el tiempo, tengo que asistir a la escuela. Drake se rió. No te preocupes por ese chico. Puedo sentir su presencia. Puedo ayudarte de esta manera. Simplemente no puedo dejar que maten a mi anfitrión tan fácilmente ahora, ¿verdad? La cara de Issei se animó. ¿En serio? Aunque, no podemos tenerte así de débil para siempre. Tan pronto como hayas terminado cualquier negocio que tengas que atender, iremos directamente a entrenar ese flacucho cuerpo tuyo. ¿Entrenando, eh? Issei murmuró. Tenía la sensación de que no le gustaría este entrenamiento que Drake tenía en mente. Pero si había seres sobrenaturales apuntándolo, bueno, eso debería ser que valiera la pena, al menos. Sin embargo, tenía otras preocupaciones en las que pensar. Por ejemplo, ¿cómo iba a arreglársela solo? Compañero, ¿estás bien? Preguntó el dragón preocupado. Yo, no estoy seguro, respondió Issei con una mirada abatida en su rostro. Al ver la expresión de Issei, Drake se dio cuenta de lo que estaba pasando. Compañero, lamento lo que les pasó a tus padres, ¿está bien? Issei olfateó. Compañero, está bien llorar, pasaste por mucho después de todo, pero hagas lo que hagas o pases, no debes perder las ganas de vivir. ¿Qué quieres decir? Issei preguntó. Cuando atraviesas la vida y todas sus dificultades, debes darte cuenta de una cosa. Siempre hay una luz en algún lugar delante de ti, siempre algo por lo que vivir. Nunca te desesperes, porque eso te destruirá, como lo ha hecho con tantos antes que tú. Final de retrospectiva. Issei miró al Boosted Gear sonriendo tiernamente. Gracias, Drake. Gracias por estar ahí conmigo. Issei dijo antes de descartarlo en un destello de luz verde. Aunque Issei todavía estaba triste por la muerte de sus padres, las palabras de Drake lo animaron mucho. Estando completamente motivado, Issei corrió a la escuela, listo para el día. En la Academia Quo. Issei finalmente llegó a clase en el momento en que sonó el timbre, donde entró en el salón de clases sin puerta, todavía no se había arreglado, aunque la puerta caída estaba justo al lado del salón de clases. Ah, Issei. Dijo el maestro mientras entraba. Estás a tiempo, por una vez. Espero que siga así. Issei asintió cuando el maestro comenzó la lección de japonés moderno. Él suspiró. Lo mismo de siempre, Issei miró a su alrededor cuando vio a Matsuda y Motoama. Se miraron y asintieron el uno al otro. Bueno, al menos están aquí, Issei pensó. Aunque todavía tenemos que limpiar el patio de la escuela durante el descanso. Issei, Matsuda y Motoama nuevamente estaban recogiendo basura en el patio de la escuela. Como de costumbre, gimieron mientras recogían la basura. Lo odiaron.
Porque los estudiantes no podían simplemente tirar su basura en el maldito bote de basura. Además, era martes, así que todavía tenían 3 días más hasta que finalmente cumplieron su castigo. O, bueno, al menos podrían hablar entre ellos. Ah, hombre. 3 días más de esta mierda. ¿Por qué los dioses son tan crueles con nosotros? Matsuda se quejó. Sí, a la mierda con esta mierda. ¿Por qué no juntamos estas cosas y las quemamos? Preguntó Motoama. 1. Todavía tendríamos que recolectar esta basura. 2. No quemar plástico causaría, ya sabes, contaminación. Issei respondió. Sus 2 amigos sudaron por eso. Buen punto, respondió Motoama. Pero bueno, quejarse no ayudará en nada. ¿Qué dices? Hablamos de otra cosa, dijo Matsuda, mientras recogía una lata de refresco vacía con su recogedor de basura y se la tiraba a la basura. Motoama se ilumina al escuchar esto. Sí es cierto, exclamó el pervertido con gafas volviendo la cara hacia Issei. Oye, Issei, anoche Matsuda y yo estábamos viendo este anime donde las chicas peleaban entre sí con sus traseros. ¿Realmente? Issei dijo que su estado de ánimo también se iluminó. Sí, pero no solo sus traseros, también sus tetas. Dijo el calvo amante del lolicón, mientras comenzaba a babear. Ah, hombre. Issei se quejó. Ojalá hubiera podido verlo también. Sí, realmente deberías haberlo hecho. Ciertamente es mucho mejor que estar sentado en una ópera durante 4 horas y media. Dijo Motoama, sin darse cuenta de las implicaciones que sus palabras tenían sobre Issei. Mientras los dos hablaban sobre lo que les gustaba del espectáculo, Issei se quedó congelado, su estado de ánimo animado ahora se convirtió en sorpresa. Casi lo olvidó. 4 horas y media de ópera, desde cualquier punto de vista, eso debería haber sido un evento memorable, pero todo eso quedó eclipsado por los recuerdos. De repente, todo tipo de imágenes y sonidos pasaron por la cabeza de Issei. Dentro de la mente de Issei querida, ¿por qué vamos a entrar aquí? Preguntó la madre de Issei. Es un atajo. No te asustes, respondió el padre de Issei. Entonces aparecen las imágenes del asesino de sus padres. No te muevas. Esto es un atraco, amenazó el delincuente. Luego las imágenes de su mamá y papá muertos en el suelo. Antes de que Issei se diera cuenta, vio la mirada de miedo en el rostro del hombre mientras le rogaba a Issei que lo dejara ir. Y luego aumentó. Aumento. Aumento. ¡Adag! El hombre gritó cuando el sonido de su columna cortada resonó, haciendo eco en la mente de Issei. Crujido. Y luego había sangre, cubriendo su ropa. Se sentía tan real que empezó a entrar en pánico. Issei no pudo soportarlo más. Él gritó de vuelta en el mundo real a Adag. Adag. GHHHH, gritó Issei, mientras caía de rodillas, completamente abrumado por el trauma y la pérdida que había sufrido. Matsuda y Motoama inmediatamente dejaron de hablarse, dejaron caer sus baldes y corrieron a atender a Issei. Issei. ¿Qué ocurre? Preguntaron preocupados mientras Issei rompía a llorar. Buscaron calmarlo, algo que parecía estar funcionando. Aunque Issei todavía estaba derramando lágrimas, se calmó después de unos minutos, decidieron ir a un banco cerca de ellos para sentarse. Durante ese tiempo nadie dijo una palabra. Finalmente, Matsuda habló. Issei, ¿qué pasa? Preguntó preocupado. Sí, agregó Motoama. Quiero decir, al principio pensé que estabas triste por perderte todas las cosas buenas de anoche, pero reaccionar así, se desvaneció. Sabía lo bien que Issei, al igual que él y Matsuda, amaba los senos. Incluso derramarían lágrimas por ellos. Pero esto era completamente diferente. Era más como si Issei estuviera legítimamente afligido por algo. Y fuera lo que fuera, era algo serio. Mamá, comenzó Issei, sollozando mientras lo hacía. Matsuda y Motoama se animaron al escuchar esto. ¿Su mamá? Preguntó Matsuda. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué le pasó? Motoama preguntó con seriedad. Mi mamá y mi papá, sollozo, se fueron, dijo Issei, luchando mientras lo hacía. Matsuda y Motoama entrecerraron los ojos. ¿Qué quieres decir con ido? Motoama volvió a preguntar. Si están fuera de la casa, seguramente volverán, ¿verdad?
No, olfateo, no solo se han ido, sollozo, están muertos. Ante eso, Matsuda y Motoama instantáneamente abrieron los ojos como platos. ¿Qué? Gritaron. Su grito fue tan fuerte que casi toda la escuela pudo escucharlos. Los estudiantes se detuvieron, preguntándose de dónde venía el sonido. Los que estaban en el patio sabían quién gritaba, pero prestaron poca o ninguna atención, mientras continuaban con sus asuntos, porque nadie quería tener nada que ver con el trío pervertido. Los dos amigos de Issei, por otro lado, estaban completamente conmocionados con lo que escucharon. ¿Qué quieres decir con que están muertos?, preguntó Matsuda con incredulidad. Sí, ¿cómo diablos sucedió esto?, Motoama preguntando también. Al ver que el gato está fuera de la bolsa, Issei les dijo, aunque no toda la verdad acerca de que él estuvo allí en el momento de su muerte. La policía llegó a la puerta, y me dijo que sus cuerpos fueron encontrados en un callejón cerca del teatro, Sniff, y que también había otro cadáver allí sollozo. Espera un minuto. ¿Otro cadáver?, preguntó Motoama. Ese sí, Sniff, dijo Issei. Dijeron que podría ser el cuerpo de su asesino, Sniff. ¿Qué? ¿El asesino también estaba muerto? Matsuda se sorprendió. ¿Las víctimas y el culpable muertos? ¿Cómo fue eso posible? Ese sí, sollozo, aparentemente bebé, tanto mi mamá como mi papá fueron asesinados con el arma, sollozo, que el asesino usó, el extremo romo, olfateo, en mi mamá, y una bala en mi papá, Sniff. A Issei le resultó difícil hablar de eso, pero continuó de todos modos para satisfacer la curiosidad de sus amigos. Bebé, pero el asesino mismo estaba roto por el cuello, su columna sobresalía por detrás, sollozo. Sus amigos se estremecieron, mientras se veían completamente horrorizados al escuchar eso. Nunca esperaron escuchar algo tan gráfico e inquietante. Era como una de esas series de investigación criminal, excepto que esta era completamente real. Pensar que Issei tuvo que pasar por algo así, no podían imaginar eso. Así que, ¿quién mató a ese tipo?, Motoama preguntó con cautela. No lo sé, Sniff, dijo Issei sin ser sincero. Se aseguró de que sus amigos no descubrieran la verdad sobre su participación en la muerte de ese hombre. Derramar los frijoles sobre eso habría sido demasiado para Issei. Matsuda y Motoama, siendo los buenos amigos que eran, decidieron dejar de hacer preguntas sobre el incidente y simplemente se sentaron allí consolando a Issei. Aunque pasaron unos minutos y el descanso estaba a la mitad, se sintieron como horas para ellos. En ese momento, Issei había dejado de llorar, su rostro estaba completamente hueco y vacío. Entonces Matsuda decidió preguntar: ¿qué vas a hacer? Al escuchar esto, Issei no dijo nada por un rato, pero luego: no lo sé, dijo Issei, su flequillo cubriendo sus ojos, antes de ponerse de pie. Pero sé que no me siento bien. Me voy a casa, así que dígales a los maestros que estoy enfermo, dijo antes de alejarse. Esperar. Matsuda llamó a Issei. Sin embargo, Issei no se detuvo, ya que entró en el edificio de la escuela para recoger sus cosas, dejando a Matsuda y Motoama con el equipo de recolección de basura. Issei Motoama susurró con tristeza. Matsuda asintió. Issei y yo lo sentimos mucho, agregó Matsuda, mientras veían a Issei alejarse. Han pasado por muchas humillaciones y decepciones, pero nunca por tanto dolor como este. Y ver a Issei alejarse así, los hizo sentir distantes, como si sus lazos se estuvieran cortando. Como resultado, comenzaron a derramar lágrimas. No lágrimas cómicas como lo harían normalmente cuando se trata de sus deseos pervertidos insatisfechos, sino lágrimas reales. Lágrimas de dolor, tristeza genuina y soledad dentro de la Academia Kuo. Issei caminaba por el pasillo cuando finalmente llegó a su salón de clases. Casi instintivamente quiso abrir la puerta, pero luego se dio cuenta de que la puerta aún no estaba arreglada. Issei se rió un poco, mientras buscaba su abrigo y su mochila escolar. Después de tomarlos, salió del salón de clases y estaba en el pasillo una vez más. En el camino, vio a Murayama y Katase del club de kendo de la escuela viniendo hacia él. Mierda, pensó Issei. ¿Por qué tuve que encontrarme con esos dos? Simplemente los ignoraré. Quizá me dejen en paz. Aunque desafortunadamente eso no funcionó. Oye, pervertido, dijo la chica de cabello rosado llamada Katase haciendo que Issei se detuviera.
Se supone que debes estar limpiando el patio de la escuela. Sí, ¿qué estás haciendo de todos modos? Dijo el moreno llamado Murayama antes de notar el bolso en sus hombros y la chaqueta que traía puesta. Espera, ¿a dónde vas? ¿Te estás saltando la escuela, pervertido? Murayama cuestionó de manera interrogante. La clase no ha terminado de espiar, Ton. Todavía tenemos clases por 3 periodos dobles más, agregó Katase. Pero Issei no le prestó atención mientras avanzaba. Pero Murayama no se lo permitió. Oye, estamos hablando contigo. Gritó ella mientras ponía con fuerza una mano en su hombro. Issei, sin embargo, permaneció impasible. No estoy de humor para hablar contigo en este momento, solo déjame en paz, dijo con cansancio mientras se encogía de hombros para quitarse la mano de Murayama. Pero las 2 chicas de Kendo no se dieron por vencidas. Oye, no hemos terminado, comenzó Katase. Oh, cállate. Déjame en paz. Issei gritó. Esto sorprendió a los 2, ya que Issei nunca antes habían visto a Youdou reaccionar con tanta ira. Claro, lo han visto a él y a sus amigos con sonrisas lascivas antes, sin mencionar el llanto de lágrimas varoniles cuando los atrapan mirándolos, además de muecas dolorosas. Pero Issei se calmó, como si nunca hubiera gritado, y habló con el mismo tono cansado y sin vida. Solo déjame en paz, no me siento bien. Yo simplemente no puedo continuar la escuela así, dijo antes de subir las escaleras. Cuando Issei dejó atrás a las 2 chicas, no pudieron evitar sentirse preocupadas por él. Por un segundo pensaron que no solo escucharon ira proveniente de él sino también tristeza. Youdou-san, dijo Murayama. Cualquier odio y resentimiento que ella sintiera por él se desvaneció en ese momento. Todo lo que sintió fue una sensación de confusión y lástima. ¿Por qué estaba actuando así? ¿Qué podría haberle pasado que podría causar que él estuviera tan deprimido de repente? Ella no sabía. Su amiga Katase sintió lo mismo. Ella simplemente no sabía qué hacer con esto. Todo lo que sabía era que algo andaba mal, algo definitivamente le pasó a Youdou. Algo terrible. Mientras tanto con Issei. La campana sonó, lo que significaba el final del descanso. En ese momento, Issei ya estaba fuera del edificio de la escuela. Realmente necesitaba llegar a casa y descansar. No había manera de que pudiera fingir que nada estaba mal. Al diablo con las consecuencias, no podía soportarlo más. Tratando de sacar el estrés de su sistema, corrió hasta que finalmente llegó a casa. Cuando entró a su casa, Issei estaba completamente exhausto. Se derrumbó en el suelo. Es una cosa tras otra, pensó Issei. Nunca antes se había sentido tan inquieto emocionalmente. ¿Es esto por lo que pasan las personas cuando pierden a sus seres queridos? La amarga realidad fue impactante. Ahora que lo pensó, los personajes de anime pasan por estas cosas aparentemente todo el tiempo. Pero experimentarlo fue completamente diferente de lo que había imaginado. Compañero, ¿estás bien? Drake preguntó de repente. Issei se levantó y miró a su alrededor con alarma. Pero luego recordó que conocía esa voz. Drake. Preguntó. ¿De dónde estás? Estoy dentro de tu conciencia, socio. No puedes verme. Respondió el dragón. Suspiró. Es como estos animes, primero estás viviendo solo, luego un ser misterioso se muda a tu vida y te ayuda. ¿Qué fue eso? Preguntó el dragón con curiosidad. Nada, respondió Issei nervioso. No estaba de humor para explicarle a Drake todo sobre los animes en caso de que no supiera qué eran. Pero de todos modos, socio. Parece que ha terminado con su negocio hoy. Así que vamos a entrenar. Issei suspiró ante esto, su estado de ánimo se volvió sombrío una vez más. Hoy no, Drake. Issei dijo. Realmente no me siento bien, no podemos dar por terminado el día. ¿Qué? Pero el día aún no ha terminado. Argumentó Drake. Mira, lo sé. Es solo que, no estoy de humor ahora, compañero, escúchame. Drake interrumpió. No puedes reprimir tu dolor de esta manera. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero ahora no es el momento de estar de mal humor en casa. Cállate. Solo déjame en paz. ¿No ves que estoy de duelo aquí? Gritó Issei, antes de que las lágrimas comenzaran a brillar en sus ojos nuevamente. ¿No ves que estoy cansada?
dijo más suavemente. Pero Drake no tenía nada de eso. Entonces una razón más para que te levantes y hagas las cosas. Sé que es difícil, pero en este momento, debes aprender a llorar de manera responsable. Los ojos de Issei se abrieron como platos ante eso. ¿Llorar responsablemente? Issei preguntó. Sí, lo que estás haciendo en este momento es hacer el duelo de la manera equivocada. Estabas tratando de contenerlo todo, tratando de ocultar secretos de tus amigos mientras rechazabas su ayuda. Al hacerlo, estabas causando más dolor. ¿De qué estás hablando? Issei preguntó confundido. Drake suspiró ante eso. Compañero, no soy ignorante de tus actividades diarias, ¿sabes? He estado observando tu día todo este tiempo. Espera, ¿qué? ¿Tienes? Issei gritó sorprendido. Sí. He visto cómo les contaste a tus amigos solo una parte de la verdad, dejando de lado el asesinato del asesino de tus padres por tus manos. También escuché cómo ignoraste sus llamadas para que esperaras y simplemente te alejaste. ¿Tienes idea de lo cobarde que has actuado? Issei estaba atónito. Él nunca lo vio de esta manera. Ahora que lo pienso, se dio cuenta de que lo llamaron, pero no se dio la vuelta para escuchar lo que tenían que decir. Estaba tan concentrado en su propio dolor que no se dio cuenta de cómo había causado tanta angustia a sus amigos. Ante esto, Issei se sonrojó de vergüenza. ¿Qué clase de amigo era? Podría haberles dicho toda la verdad, ¿no? ¿Qué daño habría habido en ello de todos modos? El hombre ya estaba muerto, así que no contarle a Matsuda y Motoama sobre eso borraría lo que había hecho. Al ver la lógica de los argumentos de Drake, Issei suspiró una vez más. Tenía tantas cosas de qué preocuparse, como cómo iba a vivir, pagar las cuentas, cocinar, lavar la ropa, el funeral de sus padres. En eso recordó de repente. El mortuario. Lo olvidé. Issei gritó. Abrió la puerta y salió corriendo. Compañero, ¿a dónde vas? Preguntó Drake. A la morgue. Necesito verlos. Issei exclamó mientras corría a la dirección designada. Media hora después. Eran casi las 11 de la mañana. Issei finalmente llegó a la morgue. Le tomó algún tiempo encontrarlo ya que rara vez iba a esa área en particular, pero lo encontró de todos modos. Estaba cerca del hospital en el lado occidental de Kuo. No parecía tan oscuro y sombrío como lo había imaginado. Era un edificio bastante más pequeño cubierto de blanco, pero Issei lo sabía mejor. Porque dentro estaban los cuerpos de los muertos. Estaba sudando nerviosamente, pero se armó de valor y entró. Dentro había una pequeña recepción con un hombre parado en el mostrador de recepción. El hombre vio venir a Issei y lo miró. ¿Puedo ayudarlo? Preguntó la recepcionista. Sí, preguntó Issei con nerviosismo. Mi nombre es Issei Youdou y escuché que trajeron a mis padres aquí. El hombre abrió los ojos sorprendido. Oh, entonces debes ser el hijo del pueblo Youdou. Lamento mucho tu pérdida. En todos los años que he trabajado aquí, no es muy frecuente que las parejas mueran y sean enterradas juntas. Por favor, disculpe por un momento, dijo antes de caminar hacia una de las habitaciones en la parte de atrás. Después de varios minutos de espera, la recepcionista regresó. Por favor, sígueme, dijo. Issei lo hizo y pronto llegaron a una habitación particularmente fría. Este debe ser el cuarto congelador donde guardan los cuerpos, pensó Issei. Estaba oscuro y sombrío. Issei temía ver los cadáveres de sus padres. Llegaron a uno de los pasillos donde varias personas vestidas con ropa azul, el rey que suele usar el personal del hospital, estaban de pie cerca de una mesa de operaciones. Fue en esa mesa de operaciones que Issei vio dos bolsas azules para cadáveres. Ya podía adivinar qué, o quién, estaba allí. Ahora, hijo, necesitamos que identifiques los cuerpos. Por favor, no te sorprendas por lo que ves. Tomoya, Makoto. La recepcionista miró a dos de los hombres que estaban allí y juntos abrieron cada una de las bolsas para cadáveres para que se pudieran ver sus cabezas. Issei jadeó. Él los vio. Sus padres yacían allí, completamente sin vida y pálidos. Esperaba estar sorprendido, pero en realidad verlo fue algo completamente diferente. Supuso que algo así sucedería algún día. Pero tan pronto, Issei los miró, primero a su padre, luego a su madre, antes de decir,
Si son mis padres, dijo Issei sin vida. Lo siento, hijo, dijo la recepcionista. Issei no dijo nada de eso. En cambio, sus lágrimas brotaron de sus ojos nuevamente. Más tarde esa noche, a las 7 p.m. en el cementerio. Después de la preparación para el funeral más tarde esa noche. Prepararon el funeral por la noche porque Issei solo quería terminar con eso. No quería que la muerte de sus padres ocupara su tiempo en un futuro próximo. Por eso llamó a todos los contactos de sus padres, o a los que pudo encontrar, y los invitó al funeral. Incluso se aseguró de invitar a Matsuda y Motoama al funeral. Por deseo de Issei, sus padres fueron enterrados, sus cuerpos fueron sacados de la morgue y puestos en ataúdes. El evento fue muy sombrío. Todos los invitados presentaron al señor y la señora Youdou sus últimos respetos. También dieron sus condolencias a Issei, quien permaneció en silencio durante todo este tiempo, pero aún así logró ser lo suficientemente educado como para sentir en respuesta. Hubo un elogio que conmemoraba la vida que vivieron los padres de Issei. El padre de Issei fue elogiado por ser un padre amoroso, esposo y empleado fiel en la empresa en la que trabajaba. La madre de Issei fue recordada como una mujer dulce que fue igualmente elogiada como madre amorosa, esposa y colega. Se derramaron muchas lágrimas, pero Issei permaneció aparentemente impasible. Algún tiempo después, los ataúdes fueron llevados a su lugar de descanso designado y enterrados. Issei se quedó allí mirando cómo la tierra cubría sus ataúdes. Pasó el tiempo, mientras el sol se ponía y todos se iban. Solo quedaron Issei y sus dos amigos, parados allí en las tumbas recién hechas de sus padres. Matsuda y Motoama se estaban preparando para irse a casa. ¿Issei, vienes? Matsuda le preguntó. Issei no dijo nada por un rato. Pero luego giró la cabeza e hizo contacto visual con Matsuda. No. Me quedaré aquí por un tiempo. Tú sigue adelante, respondió Issei. Ok, hombre. ¿Estarás en la escuela más tarde? Preguntó Motoama. Sí, lo haré, y chicos. Issei preguntó. Los dos se giraron para mirarlo. Lamento haberte dejado como el comportamiento de hoy. Matsuda y Motoama no dijeron nada. Simplemente sonrieron y asintieron, antes de dejar a Issei solo. Issei se quedó allí, sin decir ni hacer nada. Finalmente, comenzó a hablar. Mamá, papá, siento haberte dejado ese día, comenzó. Estaba completamente asustado por lo que pasó. Quiero decir, no todos los días luchas por tu vida, pero de todos modos, por favor escúchame. Sé que esto puede parecer un poco extraño, pero quería agradecerte. Issei sonrió un poco antes de continuar. Gracias por ser mi mamá y mi papá. Quiero decir, sé que no siempre fui el hijo que esperabas que fuera, ni tú tampoco eras perfecto. Quiero decir, odio la ópera y todavía lo hago. Quiero decir, vamos. Si tuvieras que vivir con el terrible canto de tus padres durante casi toda tu juventud, también te volverías loco, dijo antes de reírse un poco. Pero volvió a ponerse sombrío, aunque seguía sonriendo. Pero aún así, me diste tantas cosas. Me criaste, me alimentaste, me enseñaste tantas cosas, fueron las mejores experiencias de mi vida. Gracias a ti pude conocer a Irina, mi mejor amiga de la infancia. Nunca lo olvidaré. Estaba tan triste cuando se fue con su padre. Estaba llorando como un bebé y tú siempre estabas ahí para consolarme. La sonrisa de Issei dejó su rostro, pero siguió hablando. Sí, continuaste estando conmigo, incluso cuando gané mi amor por los senos, los arrenés, las chicas calientes, el porno y el hentai. En el camino a la edad adulta, todavía respetaste mis deseos. Issei comenzó a apagarse, antes de quedarse en silencio. Su flequillo ensombreciendo sus ojos. Yo, solo desearía poder pasar más tiempo contigo, es extraño, ¿no? Ahora que te has ido, me di cuenta de que cada momento que compartimos juntos como familia, lo atesoro, yo, realmente lo hago. Una lágrima comenzó a fluir por su mejilla, antes de que Issei la limpiara. Yo, solo desearía poder retroceder en el tiempo y darme un puñetazo por quejarme de ir a la ópera contigo, porque en cualquier momento contigo, y me refiero a cualquier momento, nunca volveré a tener, dijo Issei, con lágrimas en los ojos. Sus mejillas. Lo siento, mamá, papá, desearía no haber sido tan quejumbrosa en ese entonces, podrías perdonarme. Issei luego se derrumbó y comenzó a llorar y jadear. Te extraño.
Te extraño tanto. ¿Por qué? ¿Por qué te tuvo que pasar a ti? ¿Por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Cómo puede la gente ser tan cruel? Gritó. Issei siguió llorando por un rato hasta que paró unos minutos después. Y la peor parte es, que esto no era todo, ya es bastante malo que esté viviendo solo sin ti, pero ahora, dijo Issei antes de invocar el Boosted Gear, el familiar Boost. Y destello verde que aparece una vez más. ¿Ves esto? Esto se llama Sacred Gear, su nombre preciso es Boosted Gear. Me permite duplicar mi poder cada pocos segundos. En él está Braig, el dragón emperador rojo, un ser lo suficientemente poderoso como para igualar a los dioses. No me molesta tener esto ya que pudo salvarme la vida y matar a esa escoria, pero ahora temo que quien quiera que sea su amigo venga a vengarlo, pero no solo a él, hay criaturas sobrenaturales de todas. Tipos que vienen detrás de mí, ángeles caídos, ángeles, demonios, todo solo por esto, dijo mientras miraba el guantelete carmesí. La joya del Boosted Gear brillaba tenuemente bajo el sol crepuscular, pero visiblemente. Issei apretó el puño cuando su rostro se puso serio, con determinación escrita por todas partes. No sé mucho sobre a quién voy a enfrentar, pero sé una cosa. Entonces Issei miró hacia el cielo y declaró: no moriré tan fácilmente. Me aseguraré de seguir viviendo, por tu bien. Tengo amigos, compañeros de clase, maestros, vecinos y todo quo también. Los protegeré para que nadie tenga que pasar por el dolor de perder a sus seres queridos, como lo hice yo. Me volveré más fuerte, más inteligente, trabajando duro para lograr mis objetivos, para lograrlo. Se dio la vuelta y se estaba preparando para irse. Ten la seguridad, mamá, papá, no te decepcionaré, esto será lo menos que pueda hacer para expiar mi tonto comportamiento en el pasado, te haré sentir orgulloso. Entonces, Issei comenzó a alejarse. Hasta que nos volvamos a ver, susurró. Luego miró el Boosted Gear. ¿Continuar? Issei le preguntó al dragón. ¿Qué pasa, socio? Preguntó Braig. Ayúdame a ser más fuerte. Entréname, dijo Issei, su rostro aún tenía la misma mirada determinada de antes. Muy bien, lo primero que vamos a hacer son los calentamientos. Empezaremos corriendo para poner a prueba tu resistencia. Corre a la escuela, luego al hospital y luego de regreso a tu casa. Braig instruyó a Issei. Suena como un desafío. Está bien. Issei dijo, su caminar ahora se convirtió en un sprint. Hagámoslo. A fin del capítulo.